Saludando una vez más a todos ustedes que mantienen la sintonía como cada mañana en este programa que les llevamos informaciones en salud y bienestar. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Grullón. Vamos a hablar de un tema en salud que está en el tapete, endometriosis, señores. El doctor es ginecólogo, experto en cirugía mínimamente invasiva y en endometriosis. Doctor, usted como que uno de los pocos expertos en este tema que tenemos en el Cibao. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias. El lujo es de nosotros, porque yo digo, señores, miren, este tema hay que tratarlo corriendo porque de verdad que se ha hecho viral. Después que unas figuras, ¿verdad? Como Lisa Blanco del espectáculo, pero también salió Candy Flow a hablar del tema y hay una serie de figuras incluso internacionales que nos hemos enterado que también sufren de endometriosis y nos enteramos qué pasa con la endometriosis, quiénes tenemos expertos en el área y vamos a buscar. Y resulta que ahí está nuestro doctor Grullón. Cuéntenos un poquito, doctor, de en qué consiste primero esta especialidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por recibirme aquí con ustedes. Entonces, en términos generales, en el mundo no existe una especialidad sobre endometriosis específicamente. O sea, nadie puede decir, yo fui y me formé 1 año, 2 años, 3 años específicamente en esa especialidad. Pero hay sí personas que nos apasiona esas pacientes que sufren de algo más. Entonces, los que nos enfocamos más frecuentemente en ese tipo de pacientes son los que hacemos cirugía de mínima invasión, o sea, cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque la cirugía laparoscópica nos permite visualizar y ver mucho mejor todo lo que es la pelvis y el abdomen. Entonces, ¿qué es la endometriosis? Debemos de comenzar pensando sobre qué es. La endometriosis es una enfermedad crónica degenerativa que se asocia a tejido similar al tejido del endometrio. El endometrio son las células más internas del útero, son las células que se desprenden, se descama y cada mujer ve como una menstruación en cada mes. Entonces imagínense cuando esas células están en algún otro lugar del organismo, que está descrito prácticamente en todos los lugares del cuerpo. Entonces mes con mes esa menstruación sucede en tejido, en el intestino, en los ovarios, en ligamentos, en el hígado, en el estómago, en cualquier otro lugar. En los pulmones. Entonces esa menstruación sucede y no tiene a dónde salir esa sangre. Entonces mes con mes esa mujer tiene sangrado interno, tiene inflamación, tiene dolor, tiene fibrosis. Entonces esas mujeres que sufren de dolor pélvico crónico, de dolor con la menstruación, de dolor al tener relaciones sexuales, de dolor para evacuar, de molestias urinarias, son mujeres que podrían tener clínicamente un diagnóstico de endometriosis. Doctor, usted habla e incluso menciona pulmón. Sí, claro. De repente, y ahí me surgen como muchas preguntas al mismo tiempo. Estamos hablando de quizás órganos donde entenderíamos como que son fácilmente diagnosticables cualquier tema invasivo que veamos. Sin embargo, entonces, ¿por qué se dura tanto para poder llegar a un diagnóstico de endometriosis cuando usted dice que puede estar en cualquier órgano? Lugar. Que digo yo, pero si está en cualquiera, ¿cómo no se ve? Claro. El problema es que lo primero es la normalización del dolor. Estamos acostumbrados a que la menstruación duele. A todas las mujeres le duele la menstruación. Y desde niñas, nosotros los mismos familiares le inculcamos, es normal que te duele la menstruación. Es normal que tú estás en el colegio, tienes 12 años, 13 años, 14 años y que te lleven a la enfermería a ponerte medicamentos porque la menstruación te duele. Es normal que tengas que faltar un día porque te duele la menstruación. Todo eso se normaliza el dolor. Y el dolor durante el periodo menstrual no es normal. Esas mujeres no deberían de sufrir ese dolor. Entonces, ¿qué pasa? Número 1, la normalización del dolor. Y número 2, la falta del seguimiento, del approach de esas pacientes que tienen ese dolor. Desafortunadamente, anteriormente no teníamos radiólogos, que son los que más nos ayudan a hacer diagnóstico por imagen, que fueran especializados en endometriosis. Las lesiones más frecuentes, los quistes de ovario de endometriosis, esas prácticamente todos los radiólogos son expertos y las pueden distinguir muy adecuadamente. Pero el punto clave está en las otras lesiones. En esas lesiones en intestino, en esas lesiones peritoneales, en las lesiones en la vejiga urinaria, en las lesiones en los ligamentos de sostén, lesiones en el plexo nervioso, lesiones en hígado, en diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen, y lesiones en pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Si no sabemos cómo se ve esa imagen de endometriosis, nunca vamos a poder hacer el diagnóstico. Entonces, desafortunadamente, esas pacientes pasan por 5, 6 médicos, 8 médicos en promedio, y pasan de 8 a 10 años en promedio para poder tener un diagnóstico adecuado de endometriosis. Yo siempre digo que cuando un tema se está hablando
y se está hablando mucho, es porque las cifras van en aumento. Y eso vemos con este caso de endometriosis. No es que quizás está de moda porque fulana lo está tocando, sino porque también hemos visto que incluso medios internacionales especializados en salud están hablando de esto, están hablando de que ustedes se están especializando en estos temas. Entonces, doctora, ¿a qué se debe quizás el aumento? Usted hablaba de quizás ¿hay más diagnóstico o las mujeres entonces están buscando más ayuda consciente? Yo creo que todas las anteriores. Hay más diagnóstico, hay más médicos que nos estamos preparando en esa enfermedad que antes era una enfermedad prácticamente olvidada, que no tenía solución, que no tenía reparo, que lo único que se le ofrecía a las pacientes era o tratamiento con pastillas anticonceptivas para ver si se le quitaba el dolor, o una cirugía tratando de quemar lo que se podía quemar, separar lo que se podía separar, y mejor no le hacíamos más nada para no hacerle más daño que bien. ¿Qué pasa? Con el paso de los años y con el mayor desarrollo de la cirugía de mínima invasión, o sea, la laparoscopía específicamente, hemos estado aprendiendo más de cómo abordar esa enfermedad, cómo disecar esa enfermedad y cómo poder resecarla completamente, no haciéndole daño a las estructuras vitales que tiene la paciente. Entonces, el punto es hacer un buen diagnóstico clínico. Entonces, estamos identificando clínicamente a más pacientes. Número 2, hacemos un buen diagnóstico de imagen. Los radiólogos nos están diciendo dónde está esa lesión de endometriosis. Por ejemplo, ayer operamos una paciente que el radiólogo me dijo tiene una lesión en el intestino, en el recto, a 12 centímetros. Y específicamente cuando entramos a operarla, a 12 centímetros estaba esa lesión. Entonces, es muy bueno tener radiólogos que te digan dónde va a estar la lesión. Entonces, sabemos hacer la cirugía, nos entrenamos para hacer una cirugía que sea segura para la paciente y todo eso va a ser en beneficio de la paciente. Entonces, ese tratamiento integral de la paciente y la patología. De repente, vemos el tema que usted decía de normalizar el dolor. ¿A qué edad debemos quizás las mujeres, las adolescentes, las madres, tomar en consideración de que mi hija o yo como mujer o como, ¿verdad?, como adulta, esto no está bien, este dolor, o sea, usted habla que el dolor no es normal, pero bueno, tengo que buscar ayuda de algún modo? Desde la primera menstruación. Es una pregunta que me han hecho muchas veces y nunca va a ser normal la menstruación. Es que aún estoy haciendo la pregunta, claro, y me resulta como que es que no tiene que haber dolor. ¿Cómo así? Claro, o sea, claro, es esperado y va a suceder, por ejemplo, con el sangrado menstrual, hay estimulación del miometrio, o sea, del músculo del útero, van a haber contracciones y es normal que existan cólicos. Es normal. Muchas mujeres por alguna razón salen con coágulos, se queda la sangre un poquito colectada dentro del útero, se forma un coagulito y el útero tiene que contraer un poco más fuerte para poder sacar ese coágulo, entonces vas a tener un cólico ligeramente más intenso. Pero es un dolor que no debe de ser severo, no debe ser incapacitante, debe de ser temporal y que no obligatoriamente va a requerir algún manejo analgésico. Entonces, hay limitantes en cuanto a eso, pero ¿qué tanto debe doler? No debe doler tanto como para que tú no puedas hacer tu vida rutinaria, no se trata de eso. Entonces, desde tu primer periodo menstrual, si la niña se revuelca, se tira, no puede ir a la escuela, tienen que llevarla a la emergencia, pasa un mes, 2 meses, 6 meses, un año, y lo primero que van a decir, eso es normal. Fue que le llegó la menstruación y como ella está comenzando a desarrollar, entonces va a suceder eso. No debe de ser normal. Debemos de buscar ayuda temprano. Ya está demostrado que en la adolescencia hay diagnóstico de endometriosis. Embriológicamente ya se ha demostrado en estudios de embriones que por la disposición de las células que van a formar el útero y el endometrio, al momento de formar ese embrión, se quedan células regadas. Entonces es una parte importante. ¿Cómo se diagnostica o de qué depende la endometriosis? No hay una etiología, o sea, no hay una causa específica que va a producir la endometriosis. Ya ha respondido la pregunta que seguía. ¿Qué es eso? ¿Qué provoca? ¿Qué provoca la endometriosis? Lo que antes más se pensaba era menstruación retrógrada, o sea, que cuando le llegaba la menstruación, a través de las trompas salía sangre de menstruación, los implantes de las células endometriales caían en la pelvis o en el abdomen y ahí se formaba la endometriosis, pero ya se sabe que no. Embriológicamente se siembran esas células cuando se está formando ese bebé, en las primeras semanas de embarazo, y entonces por eso es que podemos tener endometriosis en el pulmón. Ya hemos tenido casos en diafragma, en intestino, en ligamentos, donde sea se puede tener. Justamente porque esta es una enfermedad epigenética, o sea, hay componentes genéticos, pero también hay factores ambientales. O sea, no es lo mismo una mujer que sufre de endometriosis, la dieta que debe de tener, la alimentación que debe de tener y todo. Y eso es parte también del manejo integral que debemos de tener. Así como llega conmigo, yo la interrogo adecuadamente, yo no le hago los estudios diagnósticos yo,
yo la refiero con ese radiólogo que es experto en endometriosis. Me llegan pacientes con 8 y 10 sonografías realizadas. Doctor, porque todas las 10 sonografías mías me dicen que están normal. La mandamos con un radiólogo experto en endometriosis y se identifican las lesiones de endometriosis. Hay mucho más que queremos preguntarle al doctor, y yo sé que ustedes también tienen sus curiosidades. Vayan a escribirnos a las redes sociales Saludando RD, y después de esta pausa continuaremos conversando con el doctor Grullón. Aquí conversando con el doctor, y ustedes saben que tenemos también consulta fuera de cámara. Señora, hay que aprovechar estas visitas que nos hacen esos especialistas. Doctor, hablábamos antes de irnos del tema a la pausa, el tema de qué provoca la endometriosis, a ver si hay algún factor de riesgo, cómo se puede controlar, o si esto es por default, te tocó y hay que vivir con eso. Sí, claro. En cuanto a la etiología, que es la causa, ¿qué causa la endometriosis? Desafortunadamente no sabemos qué causa la endometriosis. No hay algo que responda a todas las pacientes. Lo que sí sabemos es que puede ser epigenético. ¿Qué significa eso? Tiene factores genéticos. Entonces, por ejemplo, la hija de una madre que tuvo endometriosis, la hija puede tener. Pero no obligatoriamente la hija. Quizás la nieta de esa madre puede desarrollar la enfermedad por cuestión de herencia o de genética. Entonces, por eso muchas veces que la tía tiene dolor, entonces la sobrina sí tiene esa parte. Y factores ambientales. Mucha persona quiere asociar la alimentación. Por ejemplo, a mí hay pacientes que me han llegado y me han dicho, no, que yo sé que los pollos tienen mucha hormona y eso causa endometriosis. Estrictamente no va a ser así. Pero que sí puede asociarse de que la cantidad hormonal que nosotros estamos consumiendo, o no solamente las hormonas específicas, sino hay alimentos específicos que contienen fitoestrógenos, o sea, cosas similares a estrógenos, que es la hormona que es más dependiente de la enfermedad. Entonces eso va a provocar que si usted tiene el factor de riesgo de desarrollar endometriosis, es más probable que te salga o que te salga más tempranamente que cuando debería de salir. ¿Usted entiende que hay familias quizás con casos de endometriosis no diagnosticados en generaciones pasadas y que ahora entonces las nuevas generaciones están siendo diagnosticadas? Totalmente, claro que sí, porque dos razones. Número uno, antes no se hacían tantos diagnósticos por la normalización del dolor nuevamente. Pero tampoco estaban ustedes especializados, eso, claro, ¿verdad? Y por eso. Y la otra razón específica es, ¿cuántos de nosotros no tenemos una tía que nunca se embarazó? Una tía que a veces no iba a las actividades familiares cuando éramos pequeños, o que nunca estaba, o que nunca tuvo hijos, que tuvo un hijo y no se pudo embarazar, o que tuvo pérdidas y después no se pudo volver a embarazar y todo eso. Entonces, una de las asociaciones causales de la endometriosis es infertilidad. Las pacientes con endometriosis tienen dismenorrea, que es dolor con la menstruación, dolor pélvico crónico, dolor al evacuar, dolor al orinar o alguna otra alteración urinaria, problema para quedar embarazada. Esas son las principales cosas que se asocian a las mujeres que tienen endometriosis. Doctor, yo sé que yo estoy tratando de aprovechar este poquito tiempo. Lo vamos a comprometer como siempre, señora. Hacemos con los especialistas. El tratamiento. Pero antes de llegar al tratamiento, ¿verdad? Usted habla del dolor, pero a pesar de que están todas quizás esos focos de alerta de dolor, para llegar a ese diagnóstico hay mujeres que pasan hasta 5 o 7 años, ¿verdad? Porque buscándose, rastreando. Entonces, si ya sabemos y ustedes tienen esos parámetros de dolor de que puede ser endometriosis, ¿por qué se tarda tanto? Porque a pesar de que tenemos la sospecha como médicos, como no encontramos un soporte diagnóstico habitualmente, no nos atrevemos a dar un diagnóstico definitivo. Yo entiendo que esa es de las cosas más específicas. O sea, te duele mucho, sí, pero la menstruación es normal. Nosotros mismos los médicos lo pensamos así, es normal que con la menstruación duela. Entonces le mando a hacer la sonografía y la sonografía me reporta sonografía pélvica normal. Pero ¿quién hizo esa sonografía? Entonces, como no sabemos, no tenemos el diagnóstico, yo no me atrevo a darte un diagnóstico. Y menos en estos tiempos, que hay tanto acceso a toda la información. Entonces, es difícil yo decirte, si tú tienes endometriosis, sí. Pero debemos de atrevernos nosotros como médicos. Hay diagnóstico clínico, hay diagnóstico de imagen, hay diagnóstico quirúrgico y hay diagnóstico definitivo, que es la patología. Antes el diagnóstico, el gold standard era hacer una laparoscopía, tomar una biopsia y mandar a patología. Ya no tenemos que llevar a la paciente a cirugía para hacer un diagnóstico de endometriosis. ¿Por qué? Porque es suficiente con tener síntomas y con tener imágenes que sean sugestivas e indicativas de endometriosis.
Y también entonces que esos síntomas se pueden relacionar quizás con otros síntomas de otras patologías. Claro. Entonces hay que comenzar como ese método de descarte y de ahí a llegar a también hay un gasto para el paciente, para la paciente como tal. Yo tengo muchas pacientes que son referidas de gastroenterólogos porque sufren de enfermedad inflamatoria intestinal, porque sufren de cualquier cosa, porque no le han podido diagnosticar enfermedad de Crohn, enfermedad de Kuss, muchísimas cosas. Y me manda la gastroenteróloga y me dice, doctor, pero es que yo no lo encuentro nada intestinal. Y cuando llega conmigo, entonces pues sí, tiene endometriosis intestino delgado y eso simula todo lo demás. Y lo importante para el manejo de las pacientes con endometriosis es un manejo multidisciplinario. O sea, yo no le puedo decir que yo soy el que voy a resolverle todos sus problemas, no. Prácticamente todas mis pacientes en algún momento durante el seguimiento y la consulta van donde el radiólogo, van donde una nutrióloga, un nutriólogo, un nutricionista, van donde psiquiatra versus psicólogo. Y yo a todas se los digo, yo no estoy pensando que tú estás loca y te estoy mandando a la psiquiatra o al psicólogo. No es por eso, sino yo, si a mí me doliera diario, yo parara en loco. Entonces es un soporte emocional para algo que te afecte en tu día a día. Entonces, es parte del soporte que es necesario. Y sobre todo, doctor, ese hecho de que como paciente sabes que te duele, pero te ves bien, sigues trabajando, tienes que hacerle frente a la vida y la gente no entiende cómo tú dices que te duele. Correcto. Entonces, muchas van donde cirujanos o coloproctólogos, dependiendo de la enfermedad, donde urólogos. Entonces, es una enfermedad multidisciplinaria que lleva manejos en conjunto. Recuerden, esta enfermedad es una enfermedad, como dijimos, crónica degenerativa. Entonces, no hay una cura para la enfermedad. Es como la diabetes, es como la hipertensión. Es una enfermedad para toda la vida. ¿Qué nosotros podemos hacer para mejorar? Hacer un manejo multidisciplinario, mejorar la dieta, dar una dieta que sea antiinflamatoria, disminuir el consumo de carnes rojas, disminuir el consumo de harina, disminuir el consumo de azúcares, carbohidratos principalmente, bajar todo lo que te vaya a producir inflamación y comer, por ejemplo, pescado que tiene omega 3, que sabemos que es antiinflamatorio. Y aunque nosotros pensamos que, por ejemplo, los vegetales son excelentísimos, la lechuga, el brócoli, el coliflor y todo eso, eso es excelente porque son vegetales, eso es sano. Sí, pero todo eso tiene fitoestrógenos. Entonces, bajamos la inflamación por una parte, pero aumentamos fitoestrógenos por otra. Entonces, tenemos que hacer una dieta hipoestrogénica y antiinflamatoria. Tenemos que hacer ejercicio. Principalmente los mejores ejercicios son ejercicios aeróbicos y de estiramiento. Yoga, pilates, ese tipo de ejercicios son buenísimos. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a estirar los músculos del piso pélvico, que es principalmente los que van a estar contracturados con el dolor. Hacer terapia física. Hay terapia física de piso pélvico para mejorar ese dolor en las pacientes que son candidatas a eso. Nos vamos a tratamiento. Después de que agotamos todo eso, manejo analgésico, tratamientos hormonales, que hay múltiples tipos de tratamientos hormonales. Doctor, pero mire, esos tratamientos, vamos a seguirlos detallando después de esta pausa. Ustedes, miren, no se pueden mover de ahí. En esta parte final de Saludando del día de hoy, el doctor Manuel Grullón nos comparte, señores, nos orienta sobre esto de la endometriosis. ¿Cuánto por saber, doctor? ¿Cuánto por saber? Falta bastante. Tratamiento. Entonces, tratamiento. Además de esos puntos que ya tocamos, de la dieta, el ejercicio, los cambios en el estilo de vida, específicamente tenemos 3 tratamientos para ofrecer. Manejos analgésicos, o sea, tratamiento para el dolor. Manejo de tratamiento hormonal. Hay múltiples opciones. Si nos vamos a las guías de práctica clínica a nivel internacional, siempre debemos de ofrecerle tratamientos hormonales, sean hormonales combinados, sean anticonceptivos propiamente, o algunos tratamientos que son de hormonas específicas, teóricamente, para la endometriosis. Y en las mujeres que no funciona el tratamiento hormonal, que el dolor empeora, o que se ha determinado que la endometriosis obstruye alguna vía, sea del intestino o de la vía urinaria, o que tengamos la necesidad de confirmar si esto es maligno, o sea, cáncer o no, lo que estamos viendo en los estudios de imágenes, esas son las pacientes que tienen indicación absoluta de una cirugía por endometriosis. Ahora bien, ¿qué es lo que nos queda la duda muchas veces de esa parte de la guía de práctica clínica? Como por qué yo tengo que esperar a que se le obstruya el intestino a la mujer para yo llevar a la cirugía. Entonces esas son de las cosas de la medicina de primer mundo que nosotros la traemos y decimos sí, pero yo sé que la paciente ha mejorado pero le sigue doliendo y yo veo sonográficamente por resonancia magnética, yo veo que tiene la lesión en el intestino.
¿para qué esperarme que esa lesión que hoy mide 2, 3, 4 centímetros, mida 8 centímetros, para entonces, ok, ahora sí se obstruyó, vamos a llevarte a cirugía? Habitualmente no nos esperamos, la mayoría que nos apasiona este tema de endometriosis, no nos esperamos tanto allá como para ofrecerle. Lo que sí es, la decisión es absoluta de la paciente. O sea, yo como médico, mi deber es informarte, decirte cuáles son tus opciones de tratamiento, decirte la posibilidad de cirugía, pero la decisión de la cirugía la toma la paciente siempre. Sí, tiene ahí, ¿verdad?, una carga y una responsabilidad personal, como también, doctor, a la hora de cuando ustedes le hablan el tema de la infertilidad que va combinada con un tema de endometriosis y cuáles decisiones tomar a la larga. Correcto. Más de la mitad de las pacientes que tienen endometriosis llegan a tener infertilidad. Entonces es muy frecuente que vemos, o mujeres que nunca se embarazaron, que siempre le dolía la menstruación y nunca tuvimos el diagnóstico propiamente, o muchas que las tenemos que tienen infertilidad, entonces no se logran embarazar, pero tienen endometriosis. Y algunas de estas tienen quistes en los ovarios, que lo primero que pensarían muchos, incluyendo muchas personas y muchos ginecólogos, hay que quitarle ese quiste, ese ovario o ese quiste completo. Entonces, pero ¿y cómo podemos preservar la fertilidad? No podemos ofrecerle una cirugía a la paciente que no cumpla con sus deseos. Siempre tenemos que considerar los deseos y principalmente los deseos reproductivos de una mujer, porque esto es una enfermedad que la diagnosticamos en edad reproductiva. Y en estos tiempos que las mujeres tienen la tendencia que se embarazan un poquito a mayor edad que hace 30, 40 años. ¿Por qué? Porque ahora las mujeres estudian, trabajan, mantienen el hogar, son la cabeza del hogar. Entonces ahora se está viendo más todavía esa parte. Entonces hay que ofrecerle cirugías que sean preservadoras de fertilidad. O sea, operar y salvar todo el ovario sano que se pueda. Quitar a la parte de intestino, pero no quitar el útero, y entre otras tantas cosas. Doctor, ese consejo que usted, vamos a suponer que usted está allá en su consulta, paciente endometriosis, ya a cirugía o en cualquiera de los procesos. ¿Qué tiene que saber una paciente con endometriosis? Porque usted acaba de decir que esto es para toda la vida. No, claro. Tenemos que saber, tenemos que entender la enfermedad. Tienen que apropiarse de la enfermedad. Tienen que entender que cambiar el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio no va a curar la enfermedad, pero sí va a mejorar los síntomas. Tenemos que entender que el tratamiento médico es crónico, es como la diabetes, es como la hipertensión. Los tratamientos probablemente van a ser para toda la vida. Hay algunos médicos que se dedican a la endometriosis que recomiendan tratamiento hormonal para siempre. Hay otros que dicen, no, si yo te hago una buena cirugía, no llevas más tratamiento hormonal. El punto clave es individualizar cada caso. O sea, dependiendo de cada paciente, de cómo esté la enfermedad, es lo que podemos ofrecerle a cada paciente. Entonces, esa paciente tiene que saber que la cirugía puede ser muy buena, pero como en todo en la vida hay riesgos y complicaciones. Entonces, si vamos a un quirófano, nadie está exento de que pueda suceder una complicación. Y por eso tenemos que informar bien a la paciente qué va a hacer después del procedimiento quirúrgico, qué va a hacer con el manejo, qué vamos a hacer con el dolor, qué vamos a hacer con la terapia para recuperación, terapia física, la dieta, acudir con el psicólogo, hacer ejercicio, cambiar la alimentación. Entonces, hay mujeres que me dicen, sí, pero yo me quiero embarazar, ok, no hay problema, te operamos, te tratamos y en 6 meses, 1 año, dependiendo de tu condición, buscamos el momento más óptimo, buscamos a quien te acompañe para tú lograr ese embarazo lo más rápido posible, para darte el soporte, no dejarte descuidada y tú decir, ay, 3 años después, doctor, pero todavía, usted me operó hace 3 años y me quedó perfecto, ya no me duele, pero tengo 3 años buscando embarazo y no me he podido embarazar. Entonces, darle el soporte en cada aspecto de la vida que necesite la paciente. Ese acompañamiento. Doctor, a ver si rápido respondemos esta preguntita, 1 minuto. Una paciente tiene tratamiento, al parecer, no voy a mencionar el nombre del medicamento, pero comenzó tratamiento, se le paró la menstruación, si es normal. Dependiendo de si hay algunos tratamientos que ofrecemos a veces para endometriosis que suspenden la menstruación. Hasta cierto punto es bueno. ¿Por qué? Porque teóricamente si no hay menstruación, no hay crecimiento de esos tejidos celulares que son similares al endometrio, que están fuera del útero, entonces va a bajar la inflamación, va a bajar la cicatrización, va a bajar la fibrosis y debería de mejorar la paciente. Otras preguntas las vamos a tener que hacer en otro programa. Doctor, usted nos acompaña de nuevo, ¿verdad? Con gusto, sí. De verdad que agradecemos muchísimo su tiempo, que sabemos, ¿verdad?, que entre cirugía, consulta, y también lo vimos en que anda en conferencias y eso. Sí, también. ¿Cómo lo encontramos en las redes sociales? drmanuel.grullón en Instagram. ¿Y su consultorio? En Clínica Corominas, en Plaza Clínica Corominas, en la 3ª planta, consultorio 301 a la orden. Así que ya ustedes saben, doctor.
Ya quedó comprometido. Estamos comprometidos. Porque hay otros muchos temas también de la salud de la mujer a nivel ginecológico que podemos abordar con usted. Con gusto, sí. A ustedes las gracias siempre por el favor de su sintonía y por acompañarnos en Saludando. No se olviden seguirnos en las redes sociales como Saludando RD con doble D. Feliz resto del día.